Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el espacio de Data y FX dentro de Blue Radio, en una jornada donde se registraron, entre otras noticias económicas positivas, el propio crecimiento económico durante el primer trimestre de este año, una reactivación. Recordemos que venimos de crecer 0,7% en el 2023, ese año casi, por poquito hay una reactivación económica, una recesión económica. En el 2024 nos reactivamos al 1,6% y ya en el primer trimestre de este 2025 la tendencia sigue marcándose, ya con un registro de 2,7%. En términos generales, digamos que los analistas nos dicen fue un buen dato de crecimiento en la economía. Pero esta noche hablaremos y nos concentraremos en noticias que tienen que ver con los negocios, con los indicadores económicos. Tenemos información sobre Nutresa, sobre Juan Valdez, sobre el Grupo Éxito y también estaremos hablando sobre inversiones inmobiliarias. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Arranquemos con las cifras de este jueves 15 de mayo. Indicadores que nos cuenta Dari Belandia. Víctor, la carga de café subió y se comprará mañana en promedio a 3.072.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent bajó y se ubicó en $64,53 por barril y el estadounidense WTI subió y se ubicó en $61,68. La tasa representativa del mercado que regirá mañana subió a 4.196 pesos con 66 centavos y el Bitcoin cayó 0,02% y se ubicó en $103.490. En Recap, resumen de noticias económicas. Resumen de noticias económicas aquí en Negocios Blue. El reciente pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos en el que advierte que no respaldará con recursos de organismos multilaterales proyectos de infraestructura en Colombia que sean construidos por empresas chinas, pues está generando esta decisión, este anuncio del gobierno estadounidense, muchas preocupaciones en Colombia. Entre ellas, hay advertencias que ya se están materializando. Yo lo dije, prácticamente es la frase con la que reaccionó hoy el presidente de Analdex, Javier Díaz. Llevaría a que los Estados Unidos no financiaría obras de infraestructura por aquellos multilaterales en los cuales Estados Unidos tiene comprometidos recursos. Creo que es la consecuencia un poco de lo que advertíamos. Cuidado con los mensajes equivocados, cuidados con las interpretaciones que estos mensajes pueden tener, porque pueden ser interpretados de manera contraria a lo que uno quiere que sean. Y creo que en este caso ha ocurrido eso. El anuncio de Estados Unidos de no financiar obras de infraestructura en las cuales se desarrollen esas obras por parte de China, creo que es la concreción de que el mensaje no ha sido bien recibido por nuestro socio comercial, los Estados Unidos. En más información, el grupo Nutresa vende su participación en otra importante compañía. Esta semana les habíamos dicho que había vendido su participación en Starbucks Colombia. Ahora hace lo mismo con el pedazo que tiene dentro de Bimbo Colombia. Natalia Bendaño. Grupo Nutresa anunció hoy la venta de su participación del 39,99% en Bimbo Colombia como parte de su estrategia de reenfoque corporativo liderada por el Grupo Gilinski. En el primer trimestre de 2025, la compañía reportó ingresos por 4,9 billones de pesos con un crecimiento del 13,1% y una utilidad neta de 237.461 millones de pesos, un 15,9% más que el año anterior. Además, realizará 2 recompras de acciones ordinarias por 600.000 títulos cada una en junio y julio a un precio de 130.000 pesos por acción, como parte de su plan para fortalecer la estructura de capital y generar valor para los accionistas. En más información, Juan Valdez abre su primera tienda en el Dubai Mall, considerado el centro comercial más grande del mundo. Dari. Juan Valdez anunció la apertura de su nueva tienda insignia en el Dubai Mall, uno de los centros comerciales más emblemáticos del mundo, como parte de su estrategia de expansión internacional. Esta tienda, la tercera en Emiratos Árabes Unidos y según la compañía, representa un hito para la marca en un mercado cafetero sofisticado y de alto crecimiento, ofreciendo a la vez una experiencia inmersiva que combina tradición cafetera colombiana con el estilo cosmopolita de Dubái. La marca proyecta abrir al menos 4 tiendas
tiendas más en el país en 2025, consolidando su posicionamiento como embajadora global del café premium 100% colombiano. Y en más información, en más noticias empresariales, Incauca nos cuenta cómo ha venido transformando su modelo productivo para impactar a las economías locales en el Cauca. Ángela Quiroga, directora de sostenibilidad de esta empresa. Para nosotros la integración con nuestro territorio es fundamental y tenemos una premisa de contribuir en su transformación. En el 2024 el 66% de nuestras compras de bienes, servicios y caña fue de esta zona de influencia y generamos un impacto de 700.000 millones de pesos. Además de los 820 cultivadores de caña que nosotros tenemos, el 40% tienen menos de 5 hectáreas, proveniendo de comunidades étnicas de este territorio. Así les brindamos formación en temas de buenas prácticas agrícolas, transferencia tecnológica y acceso a mercados financieros. Pero también, a través de nuestras líneas de intervención social, acompañamos a nuestras comunidades en el desarrollo de sus iniciativas productivas, como lo son, por ejemplo, la mora, el café y el cacao. Así contribuimos efectivamente a la transformación de esta región. Y cerramos con esta información relacionada con el Grupo Éxito, que tuvo su mayor ganancia trimestral de los últimos 10 años para el primer trimestre. Camilo Vázquez. Buenas noches, Víctor. Grupo Éxito reportó ingresos consolidados por 5,4 billones de pesos en el primer trimestre de 2025, con un crecimiento del 3,9% y una utilidad neta de 93.147 millones de pesos, la más alta en una década para este periodo. El EBITDA alcanzó 371.148 millones de pesos, creciendo 24,7%, impulsado por mejoras operativas y eficiencia en gastos. En Colombia, que representa el 74% del negocio, los ingresos fueron de 4 billones de pesos. Camilo Vázquez de datayfx.com para Negocios Blue. Gracias, Camilo. Hasta aquí este primer bloque de noticias económicas. Nosotros volveremos más adelante para hablar sobre inversiones inmobiliarias. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Volvemos para hacerle un recap a las inversiones en el sector inmobiliario. Un tema bastante interesante porque en muchas ocasiones hay gente que quiere invertir en el sector inmobiliario, de pronto no tienen la plata suficiente, hay mecanismos para hacerlo, o inclusive tienen plata, por ejemplo, equivalente a la que se necesita para comprarse un apartamento, pero pues eso tiene sus complicaciones, tiene sus bemoles y demás, y hay muchas alternativas a la hora de pensar en inversiones inmobiliarias. Y a propósito, hay un fondo muy importante que no solo nos va a servir para entender un poco más sobre el sector, el invitado que tenemos a continuación, sino que a propósito también están revelando las cifras del primer trimestre de este año. Por eso quiero saludar a esta hora de la noche al doctor Jairo Corrales. Él es el presidente de Pay Asset Management. Doctor Corrales, bienvenido a Negocios Blue, ¿cómo está? Muy buenas noches, Víctor. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Doctor Corrales, uno escucha hablar mucho del Pay, que el Pay por aquí, que Pay por allá. ¿Qué es el Pay? Víctor, el Pay es un vehículo de inversión inmobiliaria. ¿Y qué es eso en palabras sencillas? Es una estructura que corresponde a un fondo que compra activos inmobiliarios de calidad con arrendatarios de primer nivel, que tiene una vocación de generar ingresos en el largo plazo. Entonces firmamos contratos de arrendamiento con riesgos o contrapartes de muy buena calidad que nos permite tener un flujo, y que con ese flujo proveniente de los contratos de arrendamiento podemos entregar en forma recurrente unos rendimientos a nuestros inversionistas. ¿Ustedes son dueños de qué cosas? Usted me habla de activos inmobiliarios. Como Pay de pronto no los conocemos muy bien, pero cuando usted me habla de pronto de algún terreno, algún local, algún negocio, de pronto los vamos identificando más. Claro que sí, Víctor. Hoy en día el Pay tiene activos por 10 billones de pesos y son 159 activos en todo el país. Algunos activos representativos. Nosotros somos dueños en Barú del Hotel Calablanca, que recientemente ha sido merecedor de varios galardones como uno de los mejores hoteles de Colombia y Latinoamérica. Pero tenemos un portafolio también diversificado. Entonces tenemos edificios de oficina. Acá en Bogotá somos dueños del edificio Atrio en conjunto con un socio. Somos dueños del edificio de la 100 con séptima y la torre donde está hoy en día Itaú, que tiene además otros arrendatarios.
tenemos en el portafolio, Víctor, 16 centros comerciales, algunos muy reconocidos: en Medellín El Tesoro, en Cali Jardín Plaza, acá en Bogotá Atlantis, y también tenemos... ¿Atlantis es de ustedes? En la zona occidental. ¿Atlantis ¿Verdad? es de ustedes? ¿Atlantis? Sí, señor. Atlantis Vea, es un pues, centro comercial que ha sufrido una renovación reciente, que es muy exitoso, que está en la zona rosa y que tenemos importantes arrendatarios. Entonces, esos son algunos de los activos, pero también tenemos algunos menos vistosos porque no son visitados por clientes, como son los centros de distribución. Sí. Entonces, tenemos para Nutresa, que es pues un jugador muy importante en Colombia en el negocio de alimentos, tenemos 7 sedes, uno en Cartagena, otro en Pasto, uno en Aguachica, otro en Florencia. Entonces los activos del PEI son activos de diferentes categorías, generalmente de montos importantes, 50.000 millones para arriba, en muy buenas ubicaciones y con muy buenos arrendatarios. Entonces ustedes tienen activos, propiedades, así inmuebles de este tipo por cerca de 10 billones de pesos, según le entiendo. Cuando yo invierto en el PEI, cuando yo invierto, y ya me va a explicar cómo puedo invertir en el PEI, en la práctica estoy comprándome, no sé, un pedacito del Atlantis, un pedacito del otro centro comercial, un pedacito del centro logístico de Nutresa, en fin. Así es, Víctor. Y eso técnicamente los abogados lo llaman, que nosotros lo que emitimos somos unos títulos, y tienen unos títulos con una característica de que son fungibles. Cualquier inversionista puede entrar en el PEI desde un monto de 70.000 pesos. Imagínense, Víctor, eso es una gran diferencia con respecto a lo que no ocurría hace unos años. Hoy en día, un vehículo como el PEI ha democratizado la inversión inmobiliaria y permite que una persona, tomando el teléfono, llamando a su corredor de bolsa, diga: yo quiero invertir un título en el PEI. Y ese título le da una participación en Nutresa, en Atlantis, en el hotel en Barú, y tiene un administrador profesional, que es PEI Asset Management, que no se tiene que preocupar por pagar el predial, por pagar los seguros, porque esté o no arrendado el inmueble. Esa es la gran ventaja, respondiendo un poco a la introducción de Víctor, que tiene... Es que le quiero preguntar eso. Le quiero preguntar eso. Una persona que tiene, no sé, me voy a imaginar una cifra, 150 millones de pesos para hoy, y quiere comprarse un apartamento para arrendarlo. Y espera pues ganarse una platica ahí. Lo que pasa es que a veces no entendemos cuál es el rendimiento de una inversión así anual, ¿no? Y pues todos los bemoles que usted me cuenta, la pelea con el señor que me arrienda el apartamento porque de pronto se me colgó 2 o 3 meses, que se rompió el tubo, que tengo que pintar, que tengo que ir a la asamblea anual de copropietarios, en fin. ¿Es mejor hacer una compra directa de un inmueble así como un apartamento para arrendar, o es mejor meter esos mismos 150 millones de pesos a través de un fondo inmobiliario? Víctor, los dos tienen atractivos, pero claramente el PEI ofrece una flexibilidad, una liquidez y una rentabilidad que es muy interesante. Cuando uno hace la inversión directa en un apartamento, está concentrando el riesgo 100% en ese inmueble. Cuando usted lo hace en el PEI, tiene 1.150.000 metros cuadrados de área que respaldan esa inversión. En el ejemplo que poníamos, si el apartamento que se compra para inversión se desocupa, yo dejo de percibir ingresos y al contrario tengo que asumir unos gastos de administración de servicios públicos. En el caso del PEI, como tenemos un portafolio tan grande y diversificado, no lo va a notar el que se nos vaya un arrendatario. Hoy, Víctor, entregamos a nuestros inversionistas 55.000 millones de pesos en rendimientos distribuibles. A prorrata de los títulos que tenga, el inversionista va a recibir esa plata. Esa es mi otra pregunta interesante, porque listo, en el apartamento yo recibo un arriendo mensual y ahí veo el retorno, ¿no? Y además pues el apartamento se va valorizando en teoría. ¿Cómo gano plata a través del PEI? El PEI y cualquier vehículo de inversión inmobiliaria tiene 2 fuentes para entregar rentabilidad a sus inversionistas. Lo primero es la caja recurrente. Entonces, trimestralmente entregamos unos rendimientos que hoy en día equivalen a cerca del 7% del valor de la inversión al año. Y la segunda vía que tiene el inversionista para tener una rentabilidad en el PEI es por la valorización que experimenten los títulos. Ese obviamente tiene una mayor volatilidad y riesgo, porque los títulos están inscritos en bolsa y tienen una gran liquidez, pero también pueden tener movimientos para arriba o para abajo. En el largo plazo, generalmente uno experimenta una valorización y es por eso muy interesante. Y es una de las advertencias que nosotros le hacemos a nuestros inversionistas. Miren al PEI
como una herramienta o un instrumento de inversión a largo plazo. En ese largo plazo, el flujo recurrente que yo recibo trimestralmente, más la valorización que experimenta el título, nos permite llegar a rentabilidades del orden de IPC más 7 o IPC más 8, que es una rentabilidad muy atractiva. Muy jugosa, como dicen en el mercado. Si yo quiero obtener liquidez rápidamente, pues digamos, seguimos con el ejemplo, en el apartamento lo pongo a la venta, pero eso se puede demorar una eternidad para realmente venderlo. Si yo tengo mi plata invertida en el PEI y ya no quiero estar más en el PEI, ¿puedo sacar mi platica rápidamente o cómo funciona eso? Esa es una de las grandes ventajas, Víctor. Como bien lo dice usted, vender un apartamento tiene sus bemoles, estarlo mostrando, pagar una comisión a un broker que muy seguramente está entre el 1 y el 3% del valor de la transacción. Cuando estamos hablando del PEI, como es un título que está inscrito en bolsa, que transa en la rueda de renta variable, es tomar el teléfono, llamar al comisionista y decir, quiero vender con una ventaja adicional. Puede que no sea la totalidad de la inversión. Yo no puedo vender el 20% del apartamento, pero sí puedo vender el 20% de los títulos. Entonces es una gran ventaja. El año pasado, Víctor, se dio un suceso muy importante para nosotros, y es que fuimos incluidos en un índice. El hecho de haber sido incluidos en el índice, en este caso específico en el MSCI Colcap, fue muy importante para la liquidez del PEI. El año pasado transamos en promedio 3.000 millones de pesos diarios, y eso nos permitió estar entre las 10 especies más transadas de la bolsa el año anterior. Hoy en día estamos transando alrededor de 2.000 millones de pesos diarios. Entonces eso es una gran ventaja y un atractivo para el inversionista, que dice, estoy entrando, pero cuando quiera salir no voy a tener unos problemas de liquidez, sino por el contrario, es uno de los atributos del PEI. Ya le entendí perfectamente. Funciona como tener acciones de Ecopetrol. Entonces llama uno al comisionista, quiero vender todo mi portafolio de Ecopetrol o vender una parte de mis acciones. Ya le entendí, porque se negocian en la Bolsa de Valores de Colombia, así como las acciones de Ecopetrol o cualquier compañía. Yo le quiero hacer una última pregunta porque se me está acabando el tiempo y es muy rápida. Ya sobre los resultados financieros, ¿cómo les fue en el primer trimestre? Muy bien, Víctor, muy bien. Cerramos el primer Q con unos ingresos superiores a los 200.000 millones, que representan un incremento con respecto al año pasado de más del 7%, 7.8%. Tuvimos un margen operacional que nosotros denominamos NOI del 85%, con ingresos operacionales por 175.000 millones, y tuvimos un EBITDA superior a los 150.000 millones. Y el dato más relevante ya se lo había anticipado, y es que tuvimos la posibilidad de entregarle a nuestros inversionistas un flujo de caja distribuible de 55.000 millones, lo que representa más de 1.200 pesos por título, que nos ponen un dividend yield supremamente interesante de cara a nuestros inversionistas. Doctor Corrales, muchas gracias por este ABC, por esta explicación. Por supuesto, los apartamentos también tienen su atractivo. Hay gente que siente confianza viendo su apartamento allá, ir y tocar la puerta, la pared, en fin. Pero bueno, interesante también conocer todo este mundo de los fondos inmobiliarios, y ustedes sin duda son el fondo más grande que existe en Colombia. Muchas gracias, una feliz noche. Lo mismo, Víctor, mil gracias, feliz noche.